Los desórdenes nutricionales que afectan a las plantas se dividen en deficiencia nutricional, la cual incluye la ausencia o presencia insuficiente del nutriente en la planta, con una menor concentración en el tejido enfermo que en el sano. deficiencia fisiológica que incluye la existencia del nutriente en el tejido enfermo, pero el nutriente se encuentra inactivado. Un ejemplo de esto es la pudrición apical del fruto. Por último, la toxicidad nutricional, que consiste en una alta disponibilidad del nutriente dentro de la planta, con una mayor concentración en el tejido enfermo que en el sano, provocando el colapso del metabolismo vegetal. La sintomatología visual es la primera herramienta disponible para conocer la situación nutricional de una planta. Ahora bien, la localización del síntoma tiene relación con la movilidad de los nutrientes dentro de la planta, de las hojas viejas o inferiores a las hojas jóvenes o superiores, flores y frutos. Algunos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio se mueven muy fácilmente de las hojas viejas a las hojas nuevas, de modo que los síntomas de estas deficiencias ocurren inicialmente en las hojas viejas. El magnesio en ocasiones puede presentar síntomas de deficiencia en las hojas nuevas porque la velocidad de traslocación es insuficiente. Las deficiencias de fierro, manganeso y azufre se localizan como clorosis en las hojas jóvenes y no marchitas. La deficiencia de cobre se ubica también en las hojas jóvenes, pero estas presentan marchitez. Estos elementos no se movilizan. El calcio y el boro no se movilizan tampoco de las hojas viejas a las hojas nuevas bajo ninguna circunstancia, y los síntomas ocurren generalmente en los puntos terminales de crecimiento. En el caso del molibdeno, la deficiencia se localiza generalmente en hoja joven, y la del zinc generalmente en hoja vieja como necrosis, y en hoja joven como clorosis. Entre los nutrientes esenciales, el nitrógeno es el único con un efecto directo. Un exceso nutricional de nitrógeno fomenta mayor síntesis del tejido suave. Esto es crecimiento exuberante. La planta se vuelve vulnerable a infecciones al reducirse el mecanismo de protección del tejido vegetal. Los demás nutrientes presentan la sintomatología como resultado de la interacción con otros nutrimentos, como es el caso de potasio, calcio y magnesio. Ahora bien, en el diagnóstico visual hay 3 aspectos fundamentales. Primero, el patrón de campo que consiste en la homogeneidad de la deficiencia que se observa en el área de cultivo. El segundo aspecto es en qué parte de la planta es donde se presenta la deficiencia o toxicidad. Por último, las diferencias observadas atribuibles a aspectos tales como variedades, densidades de población, etapas de desarrollo, etc. Una herramienta útil es la galería de fotografías, así como la guía para apoyar el diagnóstico visual de deficiencias nutricionales y toxicidades desarrollada por el Dr. Javier Uvalle. Se realiza para conocer la dinámica nutricional del cultivo durante su crecimiento y desarrollo, así como para ajustar las prácticas de fertilización. El monitoreo nutricional se hace básicamente utilizando 4 herramientas que son el diagnóstico visual, el análisis de tejido vegetal, el análisis de la solución del suelo y el análisis del extracto celular del peciolo. Actualmente para varios nutrientes existen los medidores portátiles. Son precisos y los resultados se tienen en minutos después de tomada la muestra, a un costo muy bajo que permiten aplicar correctivos de inmediato si así se requiriera. Asimismo, se cuenta con aparatos portátiles que nos permiten también en forma muy rápida y precisa la medición de conductividad eléctrica y el pH. El análisis en laboratorio de lo anterior, así como lo referente al análisis de tejido vegetal, nos permiten evaluar con mayor precisión, con la única diferencia en cuanto al tiempo que se lleva en tener los resultados. Todos los insectos, en algún estadio de su ciclo de vida, tienen 6 patas. Una clasificación simple es de acuerdo a su hábito de alimentación. Esto es, insectos chupadores, barrenadores y masticadores. Los insectos chupadores obtienen su alimentación a través de la succión que hacen con estructuras bucales en la forma de estiletes, con la que punzan el tejido vegetal y extraen la savia y demás líquidos celulares. El principal peligro que representan estos insectos radica en la transmisión de virus al ser portadores.
Estas infecciones, cuando apreciamos los síntomas, ya no hay nada que hacer. Los virus no pueden penetrar a la planta por sus propios medios. Requieren que se les deposite directamente dentro de una célula. Esto es lo que hacen precisamente los insectos chupadores durante su proceso de alimentación. Los insectos masticadores y trozadores se alimentan del follaje, tallos, frutos y raíces. Estos insectos tienen mandíbulas robustas, aserradas, que pueden ser utilizadas para arrancar, romper y después masticar. El mayor daño físico lo hacen los gusanos, que tienen una gran voracidad que va en aumento y si no se logra hacer un control adecuado y a tiempo, pueden causar pérdidas muy significativas en volumen y calidad de la fruta. Las plagas más importantes que afectan al cultivo del tomate son mosquita blanca, paratriosa, pulgones, trips, minador de la hoja y gusanos en general. Los ácaros se pueden distinguir de los insectos debido a que, con unas pocas excepciones, los adultos poseen 4 pares de patas y no presentan antenas, mientras que los insectos adultos solo tienen 3 pares de patas. Si bien existen especies de ácaros que producen daños en los cultivos, también existen especies de ácaros depredadores, que tienen gran importancia en el control biológico de plagas, ya que se alimentan de insectos y de otros ácaros perjudiciales. Los principales ácaros que causan pérdidas significativas en el cultivo son el ácaro del bronceado del tomate, araña roja y araña de 2 manchas. Los nemátodos fitoparásitos son generalmente muy pequeños. Los huevos son microscópicos y a veces pueden sobrevivir largos periodos de tiempo, incluso bajo condiciones extremas. Son organismos alargados, cilíndricos, cristalinos. La extremidad anterior termina en una cabeza y el cuerpo termina en una cola. En algunas especies se presenta dimorfismo sexual, donde los machos y hembras son de diferentes formas. En la boca presentan un estilete a modo de aguja hipodérmica con el que succionan su alimento de los tejidos vegetales. La población de nemátodos se concentra principalmente en una capa superficial del suelo, que va de 10 a 20 centímetros. Los daños causados por los nemátodos a los cultivos, entre las que encontramos los nemátodos formadores de quistes y otros formadores de agallas en las raíces, frecuentemente se ignoran o se atribuyen a otras causas. El monocultivo favorece la aparición de nemátodos. Los géneros más comunes en el cultivo del tomate son Meloidogyne, Pratylencus y Nacobus. Para su identificación precisa, se requiere de análisis de laboratorio a través de muestras de suelo. Es importante señalar que existen especies de nemátodos que pueden parasitar larvas o ninfas de insectos. El monitoreo de las plagas y sus enemigos naturales, en términos prácticos, puede llevarse a cabo empleando trampas de luz, trampas con atrayentes, trampas adhesivas y trampas de feromonas, así como cultivos trampa y el uso de redes. Esto último nos permite identificar con toda precisión la plaga presente en el momento mismo del monitoreo. Los insectos voladores a menudo son atraídos por los colores amarillo y el azul. Por lo que estas trampas se pueden emplear para el seguimiento e identificación de poblaciones de plagas, para detectar de modo preventivo la migración de las plagas o para contribuir al control mediante la captura masiva. Entre las plagas que pueden determinarse empleando trampas adhesivas de color amarillo son mosca blanca, trips, minador de hojas, pulgones. Con trampas de color azul pueden determinarse solamente los trips. Las trampas de feromonas usan las feromonas sexuales específicas producidas por las hembras de palomillas con la finalidad de atraer a los machos a una trampa. Estas trampas permiten estimar el tamaño de la población que existe, además de permitir la detección temprana de migraciones. Cuando un organismo sea demasiado pequeño como para ser visto con una lupa de campo o diseccionados como los nemátodos, es recomendable enviar muestras al laboratorio para su examen. El primer paso para el diagnóstico de una enfermedad en plantas es demostrar si la causa es un agente infeccioso o un factor abiótico. Por lo general, con un examen microscópico minucioso de la planta o de los tejidos que presentan los síntomas, se puede localizar a los patógenos infecciosos dentro o sobre la superficie de estos tejidos. La presencia activa de un microorganismo dentro o sobre la planta hospedante indica que probablemente este organismo es el que induce la enfermedad.
un diagnóstico preciso es imprescindible. La presencia interna o externa de nemátodos fitoparásitos con estilete en una planta indica que probablemente este organismo es la causa del problema o ha contribuido en su desarrollo. El objetivo principal de nuestra galería de fotografías es proporcionar una herramienta de amplia utilidad que nos ayude a hacer una identificación más precisa de los problemas de plagas y enfermedades, apoyándose adicionalmente con pruebas de laboratorio, en la experiencia propia del agricultor y la de los técnicos que lo asesoran. El hombre y los animales diseminan todo tipo de patógenos a distancias variables y en gran variedad de formas. Esto es cuando manipula plantas, transportando patógenos en tierra contaminada en sus pies, herramientas e implementos agrícolas. Las dispersa también en semilla, plántulas de vivero, etc. Los hongos fitopatógenos son parásitos que se desarrollan a expensas de un organismo hospedador, en este caso, la planta de tomate. Los hongos son organismos principalmente multicelulares, formados por filamentos, conocidos como hifas. La fuente de alimentos está normalmente rodeada de una red ramificada de estas hifas, conocida como micelio, a través de la cual fluye el citoplasma, que transporta constantemente el alimento y las enzimas. La reproducción y dispersión se realizan principalmente por medio de esporas uni- o multicelulares. La diseminación de las enfermedades fungosas es por el viento, agua, por el hombre y animales que entran al cultivo. Las principales enfermedades que atacan al cultivo del tomate son Dumping off, tizón temprano, tizón tardío, cenicillas, botritis, Phytophthora, Sclerotium, Fusarium. El cuerpo de la mayoría de las especies de bacterias está constituido por una sola célula, que puede variar en su forma, pero las bacterias fitopatógenas por lo general son bacilares. La diseminación de bacterias por el viento es poco frecuente, y por otro lado, el agua libre es un vehículo de dispersión importante. Los exudados bacterianos presentes en la superficie de plantas infectadas son diseminados por la lluvia o por el agua de riego, que los arrastran hacia el suelo o las salpican hacia todas direcciones. Las bacterias utilizan las aberturas naturales que tienen las plantas y las heridas que se producen en actividades como podas, para introducirse en los tejidos hospedantes y multiplicarse extensivamente. Esta multiplicación se lleva a cabo en los tejidos de conducción. Las enfermedades de mayor importancia económica en el cultivo del tomate son Cáncer bacteriano producido por Clavibacter. Peca bacteriana causada por Pseudomonas. mancha bacteriana, cuyo agente causal es el género Xanthomonas. Y pierna negra provocada por Erwinia carotovora. Los virus infectan una gran cantidad de hospedantes, causando pérdidas considerables en agricultura. La mayoría de los virus que atacan las plantas las infectan sistémicamente. Esto es, se dispersan desde el sitio de la infección a otras partes de la planta. Como ya mencionamos, los virus se diseminan a través de los insectos principalmente. Otras formas de infección son la propagación vegetativa, herramientas, semilla y a través del polen. Las enfermedades virosas más comunes son Marchitez manchada, virus del mosaico del tabaco, virus del mosaico del pepino, virus Y de la papa, virus del mosaico de la alfalfa, virus de las hojas amarillas en cuchara, virus del chino del tomate. Este manejo, conocido también por sus iniciales como MIP, es el uso de múltiples tácticas de una manera compatible para mantener las plagas y enfermedades a niveles poblacionales por debajo de aquellos que causen daños económicos. Este manejo involucra la integración de prácticas culturales, físicas, biológicas y químicas, soportadas por un monitoreo constante y eficaz para desarrollar los cultivos con un nivel aceptable de productividad. En un programa de MIP, es importante la identificación precisa de la plaga que está atacando el cultivo y de los factores que pueden influenciar la infestación. Las estrategias de un programa de esta naturaleza se resumen a lo siguiente. Control dirigido. Esto significa que el agricultor determina el momento adecuado de emprender acciones que afecten al ciclo de vida de una plaga o enfermedad, basándose en el monitoreo antes que en el calendario. Control cultural. Es el uso de prácticas culturales para aumentar la resistencia de la planta ante las plagas y enfermedades. Saneamiento del cultivo.
Se refiere a los procedimientos cuyo objetivo son la prevención o erradicación de fuentes y vectores de plagas y enfermedades, disminuyéndose la necesidad de usar fitosanitarios químicos. Control mecánico. Significa controlar las plagas y enfermedades con la ayuda de medios mecánicos. Control biológico. Es el control de plagas y enfermedades usando enemigos naturales. Control químico. Dentro del MIP, los pesticidas químicos se usan sobre todo como medida correctiva. Las buenas prácticas agrícolas incluyen las acciones involucradas desde la preparación del terreno hasta el transporte del tomate al empaque, de manera de asegurar la inocuidad de éste, minimizar el impacto de la producción en el medio ambiente y proteger la salud y bienestar de los trabajadores. El mantener la higiene y buenas prácticas de sanidad es responsabilidad de todos los que están involucrados en la producción de campo. Lavarse las manos después de ir al baño, no fumar, no usar anillos o joyas durante el trabajo, lavarse las manos antes de comer y antes de cosechar el producto, no comer en el área de trabajo, utilizar baños portátiles, son algunas de las buenas prácticas que los trabajadores deben llevar a cabo dentro de un sistema de inocuidad. No deben ingresar animales a las áreas de cultivo, bodegas u otras instalaciones. Nunca se deben utilizar aguas residuales para riego. El agua utilizada para riego debe cumplir con los requisitos, tanto químicos como bacteriológicos, establecidos por la autoridad correspondiente. Se requiere de agua potable o potabilizada para 1. Lavado de herramientas, así como lavado del producto cosechado. 2. Las fumigaciones de campo se deben hacer con agua potable desde al menos 30 días antes de la cosecha. Se debe tener un programa de aplicación de fertilizantes realizado por el